Profe, no sé, pero se me hace que su merced tiene el micrófono apagado, entonces no se escucha nada. Que no se está escuchando nada. Creo que tiene el micrófono apagado, profe. Está apagado el micrófono. Qué pena con usted. Y yo hablando solo. Un punto de más para el parcial. Qué pena con ustedes. Aquí la gente de clase, aquí alguien me apagó el micrófono. No fui yo. No fui yo. Qué pena con ustedes allá en sus casas. Estaban Profe, durmiendo. una pregunta. Cuénteme. Yo siento de gusto de semestre. ¿Podría ir de esta clase de 7 a 9 presencial? Que si la clase es presencial, ¿está? ¿Es tu Sí, pregunta? o sea, es que mi horario para ir presencial es martes, jueves y sábados. Sí. Entonces, el lunes a esta clase solamente. Pues yo tengo clases presenciales todos los días. Y yo a la mayoría de ustedes todos los días. Entonces, sí, yo creo que Pues es que no hay- yo no veo ningún problema. Vale, profe. Entonces, 7 de la el mañana. miércoles, El el miércoles, miércoles aquí a las 7 de la mañana. Si no llega a las vale. 7 de la mañana, ¿qué pasa? Me esperan. Vale. Pero ese miércoles es parcial. Se va a estrenar la presencialidad con el parcial. No, mejor me espera. Ah, entonces el viernes ¿no? Presencial. El viernes. Bueno, Volvemos aquí a nuestro ejercicio. Ahora, F compuesto F. F compuesto F. F compuesto F de X. Aquí va a ser igual. Toma la función F. ¿Quién es? F. Y la función también X. 1 sobre 1 más X. Listo. Aquí va a ser igual esto. Donde esté la X, introduzca esa misma función. Es decir, me va a quedar de la siguiente forma. En el numerador, ¿qué me va a quedar? La función f de x. O sea, para que lo vean así. Me va a quedar f de x sobre 1 más f de x. ¿Y quién va a ser igual? ¿Quién es mi función f de x? Va a ser x sobre 1 más x. Todo esto sobre 1 más x sobre 1 más x. ¿Listo? ¿Usted puede dar el ejercicio ahí? ¿Se puede desarrollar algo más? Claro que sí, usted puede seguir desarrollando. ¿Listo? Entonces, usted puede expresar esto como en el numerador, o sea, todo lo que es el numerador va a quedar igual, déjelo igual. X sobre 1 más X. Cuénteme. Pues, usted ya desarrolló ese compuesto F. Ya está. Pero esta expresión la puede expresar mucho mejor. Pero digamos, si lo Que la puede dejar ahí, la puede dejar ahí. pero no pierde un punto. No, es porque va a perder el punto. Usted respondió. F compuesto F es esta. Otro la quiera simplificar significa que la está viendo desde otro ángulo, pero es la misma función. ¿Listo? Gracias. Pero tampoco es que me escriban, ¿no? Que otros van a decir, profe, y la podemos dejar aquí. No, pues sí se puede, pero no la idea. Pensarla lo más que se pueda. Entonces, en el denominador, ¿qué me va a quedar? Desarrolle esa suma, ¿cuánto le da? 1 más x. Va a quedar 1 más 2x
sobre 1 más X, ¿cierto? ¿Sí les coincide? Ahora haga medios por medios y extremos por extremos, que es este procedimiento. Este por este y este por este. Aquí me va a pasar al siguiente renglón. Esto va a ser igual. ¿A quién? A X factor de 1 más X dividido entre 1 más X factor de 1 más 2X. ¿Usted puede dejar indicado hasta ahí? Claro que sí. Pero si lo quiere seguir desarrollando, puede desarrollar eso de la siguiente forma, que X más X al cuadrado sobre 1 por 1, 1. Que esto le va a quedar 2X, 3X. No, 3X. Más 2X al cuadrado. Ahí está. Usted puede dejarlo de esa forma. De esta desarrollada la función. Listo, usted ya desarrolló F compuesto F. ¿Qué sigue? G compuesto G de X. Esas son más sencillas. Porque la función solo se deja indicar. Entonces me queda G compuesto G de X. ¿Qué es la función G de X? ¿Quién es la función G de X? ¿La recuerdan? Seno 2X. Ahí está. Esto es igual a G del seno de 2X. Donde esté el valor de X, ponga toda la función G de X. Es decir, ¿cómo le va a quedar? ¿Cuánto le va a quedar? El seno de 2 factor de seno de 2X. ¿Esto lo puedo dejar ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Y si lo quisiera desarrollar, ¿cómo lo quedaría? El seno de 2X, el seno de 2 por el seno de 2X, ¿cuánto le da? Seno por seno. Seno cuadrado. 2 por 2, ¿cuánto le da? Y X por una X. Seno cuadrado de 4X. Listo. ¿Debe saber el qué, perdón? ¿Cuál 2? No. ¿Este 2? ¿Ese 2? Listo. Vamos a desarrollar ese aquí. Lo desarrollo aquí en el tablero por si ya los de la casa también tienen dudas. Nos preguntan de dónde sale este 2. Este 2, ¿listo? Bueno, aquí. Entonces vamos a desarrollar este aquí aparte. ¿Listo? Todo este ejercicio viene para acá. Se van a dar cuenta qué fue lo que hicimos. Entonces, cambio aquí. Y el 0x. Teníamos en el numerador, si se dan cuenta, sigue siendo el mismo, ¿cierto? O sea, esta parte. Esta parte sigue siendo la misma. Aquí está, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué me va a cambiar? Solo este, que lo transforme en esta. Lo va a obtener.
a decir que 1, ¿sí? Ahora tengo 1 más x factor de 1 más x. Aquí va a ser igual eso. Coja el denominador y multiplique por el numerador. Es decir, haga el producto en plus. 1 por 1 más x, ¿cuánto me da? 1 más x. Listo. Ahora coja esta x de acá. Ahí está. Y multiplíquela por este 1 que está aquí. Bueno, 1 sobre 1. ¿Cuánto me da? Más x. Más x. Sobre el denominador es 1 más x. Esto da igual. 1 más 2x. Sobre 1 más x. Ahí está. ¿Y dónde tengo esta expresión? Aquí. Espera que no es que este internet está, pero una vez. Me está cargando. Ya está. Esta expresión de acá es esta misma de acá. ¿Ven? Ahí ese fue el procedimiento. De ahí salió ese 2 que mencionas. Y ya el resto, medios por medios y extremos por extremos. ¿Listo? Más preguntas, más dudas, más inquietudes. Preguntas de composición de funciones. ¿Dudas? ¿No hay? ¿No? Ok. Otro ejercicio que quieran desarrollar. Lo que no sé porque en el parcial iban a ver unas diferencias entre funciones, pero no me acuerdo de cómo era entre funciones. ¿Cómo las funciones? Digamos la función 3x más 2x, ¿cuánto le da? 5x. Así. Tiene la función x cuadrado más la otra función que sería raíz de x. ¿Cómo le va a quedar x cuadrado más raíz de x? ¿Sí? Suma las funciones. ¿Otro ejercicio que le llame la atención? ¿O pasamos al siguiente tema? Todos estos ejercicios usted ya está en capacidad de desarrollar. Todos. Todos los. No hay ningún ejercicio que usted diga, no puede haber. No consigo esto. El 35, ¿qué? Usted diría es el más difícil. ¿Por qué? Porque si a cuenta son la elección más larga. Compare con x menos 2. Compare este x menos 2 con este x más 1 sobre x. Y ahora vaya f compuesto g. Ponga esto aquí dentro de cada uno. Entonces, ya sale un poco más extenso, pero es el mismo ejercicio. No es más. Estos ya son de 3 funciones. Compuesto, compuesto, compuesto. ¿Recuerdan que las pasadas empezamos a desarrollar uno? Mírenlo, aquí está. Este lo alcanzamos a desarrollar. Preguntas, dudas, inquietudes de composición de funciones. Una función dentro de otra función. Okay. Bueno, así nos vamos a nuestro tema del día de hoy. Funciones exponenciales. Funciones exponenciales. ¿Listo? ¿Qué nos dice el texto de funciones exponenciales? La función f de x igual 2 a la x se llama una función exponencial porque la variable x
es el exponente. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer una función exponencial? Porque el exponente tiene x. ¿Listo? La variable va para arriba. ¿Listo? Está en el exponente. Así voy a definir que es una función exponencial. No debe confundirse con la g de x de la función potencia x al cuadrado, no. Aquí. En esta función, aquí va a agrandar, esta g de x. ¿Tiene exponentes? Sí, tiene exponentes al cuadrado, pero la x ¿en dónde está? En la base. ¿Listo? Por lo tanto, es una función cuadrática. Es una función de grado 2. Si la x estuviera en el exponente, sería una exponencial. ¿O no lo está? No lo es. No es una función exponencial. En general, una función exponencial es una de la forma f de x igual a elevado a la x. Cualquier número elevado a la x. ¿Listo? Cualquier número elevado a la x. Donde A es una constante positiva, aunque también podemos tener una constante negativa, pero en este caso no nos centramos en eso. Porque entonces la función daría saltos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Listo? Si se dan cuenta, ponga ¿qué? Menos 1 elevado a la x. Menos 1 elevado a la 1, ¿cuánto va a dar? Menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado va a dar positivo. 1. Menos 1 elevado a la 3. Negativa. Menos 1 elevado a la 4. Positivo. Entonces va a dar saltos. Entonces, eso pasa si la base es negativa. Da saltos dependiendo del valor. Y x es un valor donde n es un entero positivo. No puedo tener a elevado a la... Bueno, puedo tener, digamos, 3 elevado a la 5 tercios elevado a la x. Un número fraccionario. Pero en este caso no. Si x es igual a 0, entonces a a la 0 es igual a 1. Si x es igual a la menos n, donde n es un entero positivo, entonces vea, utilizamos esta expresión. Acá. Si el exponente es negativo, ¿cómo lo transformo en positivo? Mandándolo al denominador y ya queda con exponente positivo. Si x es un número racional p sobre q, es decir, x vale 5 tercios, estamos hablando de una raíz. Acuérdense esta terminología, ¿no? Yo puedo pasar de exponente a raíz y de raíz a exponente. ¿Listo? Acuérdense esa terminología. ¿Cuál es el significado de a la x si x es un número irracional? Por ejemplo, ¿qué significa que 2 esté elevado a la raíz de 3? ¿Por qué es un número irracional raíz de 3? Porque si usted hace raíz de 3, es un infinito. Después de la... ¿quién de la...? Usted calcula raíz de 3 y las décimas que usted va a obtener son infinitas. Es decir, no hay número exacto como tal. ¿Dime? No es un número entero. No. Entonces, ¿cuánto da la raíz de 3? ¿Uno qué? Ingeniero, es calculadora. Raíz de 3. 1,7. Y continúa. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo ese valor? Cuando el x, digamos, es un número incalculable, es un número irracional. Entonces, da el ejemplo de 5 elevado a pi. ¿Listo? Para ayudarnos a responder esta pregunta, examinemos la gráfica y igual 2 elevado a la x. Vámonos para allá. Aquí está. Y igual 2 a la x. Donde x es racional. Una representación de esta gráfica se muestra en la figura 1. Queremos ampliar el dominio y igual 2x para incluir tanto los números racionales como los números irracionales. Hay huecos en la gráfica de la figura 1 correspondientes a valores irracionales de x. Queremos hallarlos mediante la definición f de x igual a 2x, donde x pertenece a cualquier real, por lo que f es una función creciente, en particular puesto que el número irracional raíz de 3 satisface la siguiente ecuación. Raíz de 3 está entre 1.7 y 1.8. Entonces, ¿qué están diciendo? Esa función está definida para todos los valores. ¿Listo? Digamos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ¿cierto? Y por eso menciona unos vacíos entre esos. Pero vista de, digamos, de lejos, parece una línea, ¿cierto? ¿Cómo? Efectivamente.
Entonces, ¿qué dicen? Ah, bueno, si raíz de 3 está entre 1.7 y 1.8, sus imágenes deben estar entre ese espacio. Y si es una exponencial, debe seguir este mismo comportamiento. Por lo tanto, la función debe estar en ese comportamiento, en esa función. Es lo que están diciendo. Da una aproximación. ¿Listo? Pero de aquí a que ustedes, digamos, se enfrenten a hacer raíz de 3, no. Es un contexto muy específico. Usted como tal va a enfrentarse a 2 elevado a la x, 5 más 4 elevado a la x, algo así. Vale, elevado a la 2x, elevado a la 3 quintos de x, algo así. Ya no se van a dar cuenta. ¿Qué pasa? Entonces aquí expresa entre 1,73 y 1,74 raíz de 3. ¿Ves? Va aproximando y usted va obteniendo como cierta imagen de esos valores. Y al final concluye esto, la misma gráfica. No es más. Veamos este ejemplo. Todas estas son funciones exponenciales. ¿Listo? Todas son funciones exponenciales. ¿Cuál es la principal característica? Que usted diga, todas esas gráficas que tienen igual. Exacto, todas cortan a y en 1. ¿Listo? Para que corten a y en 1, ¿qué tiene que pasar? Que el valor de x sea igual a ¿cuánto? 0. Todo número elevado a la 0 vale 1. Ahí está, le están diciendo. Todo número elevado a la 0 vale 1. 10x, 4x, 2x, 1.5x. ¿Qué pasa si la base es más grande? Sí, está más pegado al eje. No es lo mismo elevar, ¿qué? Elevar el 2 a una potencia que elevar el 10 a una potencia. ¿Listo? Ese es el que sea. Entre más grande sea mi base, más próxima, o sea, más cercana va a estar al eje Y en sentido positivo. ¿Listo? Aquí examinemos un medio y un cuarto. ¿Qué va a pasar? Ahí estaba hablando entre valores entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Qué pasa entre más próximo esté al 0? Es decir, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 25avo. ¿Está más próximo? A 0. Entre más próximo sea el valor a 0, más próximo va a ser su valor al eje Y. ¿Listo? Y entre más cercano sea al que a 0, ¿qué va a pasar? Juan, un número relativamente pequeño, muy pequeño. Y el lévelo a la x, ¿qué va a obtener? Por ejemplo, 1 sobre 1.000.000. Elévelo a la x. ¿Qué va a obtener? Un número aún más pequeño. Eso es lo que va a obtener. Si un medio lo eleva al cuadrado, obtiene un cuarto. Si un medio lo eleva a la 3, va a obtener un octavo. Es decir, entre más lo eleva, más va a tener un número más pequeño. Ahora, ¿cuál es el número relativamente pequeño? 1 sobre 1.000.000. Y elévelo a una potencia grande. ¿Qué va a obtener? Un número aún mucho más pequeño. Es decir, va a estar más pegado al eje X o Y. Y. Eso que va a ser su imagen. Relativamente pequeño. Bueno, aquí. Puede verse la figura 3. Aquí está. Que existen básicamente 3 tipos de funciones exponenciales. Si a a la x, si 0 es mayor que, si 0 está entre 0 y 1, si a está entre 0 y 1, y son estas de acá, hasta entre 0 y 1. Si es igual a 1, es esta, todo número, 1 elevado a cualquier número, siempre va a dar 1, 1 elevado a cualquier número. Y si a es diferente a 1 y mayor que 1, es decir, todas estas de acá. Esas son las 3 diferencias. Note también que dado que 1 sobre a la x igual a la x o a elevado a la menos x. Esa es la reflexión. Entonces, nos vamos con esto. Leyes de los exponentes. Si A y B son números positivos y los números x y y son reales, cualesquiera, entonces,
A elevado a la X más Y es lo mismo que tener A a la X por a la Y. ¿Recuerdan potenciación? ¿Sí? Ahí está. Esta es una de las primeras propiedades de la potenciación. Si tengo la misma base, sumo los exponentes. Si tengo... ¿Qué hago en un producto? Si tengo un cociente y tiene la misma base, resto los exponentes. Entonces ahora le están diciendo es, usted se puede devolver. Antes tenía, digamos, esta expresión. La que siempre nos daba. Era esta. A la X sobre A la Y. Usted veía que era la misma base, voy a restar los exponentes. Ahora están diciendo no. Va a tener esta expresión. Entonces, si se le facilita su procedimiento, puede volverse y expresarla a la X sobre A la Y. Es eso. Ahí estás de potencia a una potencia. Un número elevado a la otro número. Se multiplican los exponentes y un producto con potencia, la potencia le corresponde a cada término del producto. Es eso. Esa usted ya la conocía, ya la dominaba. Son las propiedades de la potenciación. Listo. Grafique la función y igual 3 menos 2x y determine su dominio y su rango. ¿Será que nosotros lo podemos calcular aquí directamente? 3 menos 2 elevado a la x. ¿Yo puedo calcular el dominio de esta función? Intuitivamente ahí. 3 menos 2 elevado a la x. ¿Puedo calcular el dominio? ¿Puedo introducir números negativos en ese valor de x? Aquí en este x pueden ir valores negativos. ¿Sí o no? En este x. Bueno, en ese x pueden ir valores, puedo tener 2 elevado a la menos 2. Sí, sí puedo tener. ¿Listo? Puedo tener 2 elevado a la menos 10. También. Es decir, caben todos los negativos. El 0. 2 elevado a la 0, ¿será que existe? 1 también existe. Entonces van los negativos y el 0. ¿Y números positivos? También. ¿Listo? Entonces, en esta expresión, su dominio, ¿quién será? Todos los números reales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puedo introducir dentro de esta X, tanto positivos como negativos, y el 0. ¿Quién será el rango? ¿Quién será el rango? Usted ya lo puede terminar, mire. Usted ya vio el comportamiento de todas las exponenciales. Todas las exponenciales tienen este comportamiento. Desde 0 hasta infinito. Vamos a ver. Primero replegamos la gráfica y igual 2x. Aquí está y igual 2x. Se muestra la figura 2 y 5a. Sobre el eje x para obtener la gráfica y igual a menos 2x en la figura 5b. Aquí está. Después desplazamos 3 unidades hacia arriba de la gráfica y igual menos 2x para obtener la gráfica y igual 3 menos 2x en la figura 5c. El dominio del rango son menos infinito hasta 3. ¿Qué pasó? Nosotros habíamos dicho que el dominio eran todos los reales, sí, y el rango era de infinito hasta, desde 0 hasta infinito. ¿Dónde estuvo nuestro error? Creo que dice Transformación de funciones. Se corre. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esta función, menos. ¿Qué pasa si yo le aplico el menos a una función? Si una función es creciente y le aplico el menos, ¿qué va a pasar? La función raíz de x es una semiparábola, sobre el eje x. Aplique el menos, ¿qué va a obtener? Su reflejo respecto a x. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Nosotros solo tomamos 2x. Dijimos, no, si es 2x debe tener este comportamiento, alguna de estas tres. No, es esta. Ahí está. Pero se nos olvidó incluir este signo. ¿Qué pasa con este signo? La refleja respecto al eje x. Miren, teníamos esta función. Esta es 2x. Aplíquele el menos. Aquí está. Ahí tengo su reflejo. ¿Quién es el dominio de esta función? El dominio. Todos los reales. ¿Y el rango? ¿Quién va a ser? El rango viene siendo desde 0
hasta menos infinito. Hacia abajo. Desde menos infinito hasta 0. Listo, ahí vamos. ¿Y qué le hacían? Súbele 3. ¿Qué pasa cuando yo le sumo 3 a una función? Se mueve verticalmente. Es decir, cójala y mueva 3 espacios hacia arriba. Ahí la desplazaron 3 espacios hacia arriba. Corta de menos 1, 0, 1 y 2. Ahora corta en términos. ¿Quién será el dominio y quién será el rango de esta función? El dominio de esta función es todos los reales. ¿Y el rango? Desde menos infinito hasta 3 o de 3 a menos infinito, como quiera. Listo. Entonces, dése cuenta que usted ya sabe calcular el dominio y el rango de una función con solo verlo. Aplicaciones de las funciones exponenciales. ¿En dónde se aplican? Se aplican más a contextos de la vida real de crecimiento de poblaciones. La función exponencial ocurre con mucha frecuencia en los modelos matemáticos de las ciencias naturales y sociales. Aquí le indicamos brevemente cómo surge la descripción del crecimiento de una población. Bueno, en primer lugar, consideremos una población de bacterias en un medio nutritivo homogéneo. Supongamos que por muestreo de la población a ciertos intervalos se determina que la población se duplica cada hora. El doble del doble. Si han hecho el experimento que ponen un organismo, una bacteria dentro de un recipiente y cada minuto se va a multiplicar por 2. Después de cierto tiempo, ¿cuánto se ha multiplicado? Y para obtener 1.000.000 de individuos, seres, ¿cuánto tiempo debe transcurrir? Y para obtener de 500.000 a 1.000.000, ¿cuánto tiempo hay de diferencia? ¿Sí han hecho ese ejercicio? Otro punto para el parcial. Ahí está. ¿Cuándo vale 1? Bueno, esto va cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4. Ese crecimiento se plasma así. El doble, por así decirlo. Coja cualquier número y elévelo al cuadrado. Coja ese resultado y elévelo al cuadrado. Coja ese resultado y elévelo al cuadrado. Cada vez la diferencia va a ser mayor. ¿Listo? Va a tener un crecimiento exponencial. Va a tener este fenómeno. La diferencia entre este intervalo y este intervalo, sus imágenes van a ser realmente significativas, cada vez más grandes. Eso es lo que me dice el fenómeno exponencial, la función exponencial. Y cada vez va a ser más grande la diferencia. Este ejemplo realmente lo plantean así. El número E, bueno, pues ya lo tiene la calculadora, eso no hay nada que expresar. No. Esto no. Todo lo que tenemos que saber de la función exponencial, realmente ya lo conocemos. Utiliza las leyes de los exponentes para simplificar cada una de las siguientes expresiones. Aquí hay una expresión que ustedes no puedan simplificar, que no puedan expresar completamente en potencia o en radical. La primera, ¿cómo quedaría? ¿Un cuarto? No. 4 sobre un tercio. Dices que está 4 sobre un tercio. 4 elevado a 1 tercio. 4 elevado a un tercio. 4 elevado a la un tercio. ¿Alguien más? Veamos. Este 4, ¿cómo lo puedo expresar? Como un 2 elevado a la 2. Eso me da el 4. Y el 2 elevado a la menos 8. Aquí. Pero aquí falta elevado a la menos 3. Elevado a la menos 3. Potencia una potencia, ¿qué hago? Multiplico los exponentes. ¿Cuánto me va a quedar? 2 elevado a la 2 por menos 3. Menos 6. Sobre 2 elevado a la menos 8. Cuando tengo la misma base que es el 2 y tengo un cociente
¿Qué hago con los exponentes? Los restas, ¿no? Menos 6. Menos 8. ¿Cuánto le va a quedar? 2 elevado a la menos 6 más 8. Eso es igual a 2 elevado a la 2, que es lo mismo que tener 4. Ahí está. Casi. Ahora va el 3 acá. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo desarrollar ese ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Algún otro ejercicio? Y estos son funciones exponenciales. ¿Listo? Bueno, en realidad no. Porque no tiene aquí el valor de x. Entonces no. Como tal, son expresiones exponenciales. Por así decirlo. ¿Algún otro ejercicio? Vámonos con el B del tercero. Nos dice que es 6y a la 3. Y a la 3. Elevado a la 4 sobre 2y a la 5. ¿Ya puedo borrar esto? Borrar. Entonces, tengo 6y a la 3. Potencia, una potencia. ¿Qué es lo que hago en este caso? ¿Cuánto? El exponente 4 viene para el 6 y viene para y a la 3. ¿Listo? Tengo que tener 6 elevado a la 4 por y elevado a la 3 elevado a la 4 sobre 2y elevado a la 5. 6 elevado a la 4, ¿cuánto me da? 6 por 6. Por 6. $1,296, gracias. 1,296. Ahí está. Por y elevado a la ¿cuánto? Potencia, una potencia. A la 12. ¿Listo? Sobre 2y a la 5. Ahí está. 1,296 lo puedo simplificar con este 2, que está en el denominador. Es decir, puedo sacar la mitad. ¿Cuánto es? 648. 648. Y de y a la 12. Y a la 12 sobre y elevado a la 5. Listo. Tengo un cociente donde su base es y con diferentes exponentes. ¿Qué es lo que hago? Resto los exponentes. Esto es igual a 648. 648. De y elevado a la 12 menos 5. Es decir, elevado a la 7. Listo.
¿Será que yo puedo simplificar eso aún más? Ese 648 lo puedo simplificar. Vamos a ver, no sé si se puede simplificar. Vamos a ver, ¿cómo yo sé si se puede simplificar? Tráigalo aquí aparte. Y simplifique. Esto es decir, coja el 648. Y sáquele mitad. Mitad de 648. Mitad de 324. 160 y mitad de 162. ¿Ni tiene mitad? Tercera 81. Tercera 27. Tercera 9. 3. Ahí está. A eso es como lo puedo expresar. Esto lo puedo expresar de la siguiente forma. 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 4. Y usted lo puede expresar así. Si quiere, ¿no? Porque lo pueden dejar indicado. 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 4 por y elevado a la 7. Lo puede dejar expresado de esa forma. Y eso ya es dependiente. Si pregunta, ¿yo lo puedo dejar hasta acá? Claro que sí. Lo puedo dejar. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Este valor es este mismo valor, simplemente que lo expliqué de forma increíble. Pero yo, ¿cómo llegué a este? Pues si me digamos, usted escribe este, tiene que utilizar el procedimiento, ¿de dónde? ¿Cómo llegó aquí? ¿Listo? O sea, la respuesta está bien, pero no hay un procedimiento que usted puede sacar también que es, claro que sí, pero ¿qué procedimiento es? ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Ah, listo. Ok. ¿Ya se inscribieron en el curso CEMUC de cálculo diferencial? ¿Alguien que no se ha inscrito? ¿Ninguno se ha inscrito? Yo me inscrito. No me aparece. ¿No te parece? Profe, yo no me puedo escribir, es que ya tengo una cuenta y pues es que no me deja escribir. He buscado cálculo y no. Listo. Ustedes ya tienen el instructivo, o sea, ya crearon su cuenta, ya crearon un perfil, ¿sí? Sí. Listo. Dicen que no los deja ingresar. Aquí voy a buscar un. Ingresan desde el mío. Cálculo financiero, vínculo. Copiar dirección de enlace. Para los que están allá en sus casas, si ya crearon su perfil, pues van a ingresar con este enlace y la contraseña que aparecía en Telegram. Los que están aquí en el salón ya se los comparto por Telegram, a ver si podemos ingresar. Sí, señor.
La matrícula ya se las había enviado. La contraseña, ¿se acuerdan ahí? Ya les dije contraseña y en Telegram. En Telegram me dice así. Sí, esa misma, esa misma. Ay, continúa en español, ¿qué pasó? Dispositivos. El profe dice que contraseña incorrecta. ¿Cómo? Me dice que contraseña incorrecta. Aquí ya les comparto una. Cálculo diferencial. Entonces, el enlace es este. Y la contraseña es esta. Aquí se las voy a compartir. Contraseña. Ahí está. ¿Sí pudieron ingresar? Ya los que están ahí en Telegram o en el chat. Y la contraseña para los que están allá es esa. No pudieron ingresar. Alguien que no haya podido ingresar. No, profe, esa no es la contraseña. Aquí está. Todavía no me sigue La contraseña está aquí. por eso, esa todavía no me sigue llegando. Entonces, este enlace, ahí les comparto el enlace, están allá en sus casas, ese y esta misma contraseña. Si no lo tienen que ingresar es porque aún no han creado el perfil. Pero son videos, ¿cierto? Son videos. ¿Ese cuántos módulos tiene? Siguiente sección. Entonces, Fabián Anaya, otra Lindy, otra Lady. Claro. Cálculo diferencial, es donde va a tener módulo 1, ruta de aprendizaje. ¿Qué hace la ruta de aprendizaje? Le están diciendo es este curso de dónde va, tiene tal y tal cosa, los temas y los tiempos que más son necesarios y los porcentajes. No sé dónde va. Mamá, pollo. Para que puedas avanzar, te invitamos a la actividad de un valor de 40 o 50. Miren aquí, entonces, los que están acá, ustedes ingresan a campus virtual. Universidad Santo Tomás. ¿Listo?
Ya le perdí el computador. Campus virtual. Y, ¿dónde aparece este salto online? Plataformas virtual, cursos virtuales. Ahí. Como 2X, no sé. ¿Va a ir claro? ¿Cuántos? 10 módulos. Y aquí usted ya desde su nombre de usuario, su contraseña que creó, da a acceder y le va a pedir otra contraseña que es la que yo le compartí por Telegram. Ya matriculaba en el curso. ¿Es que no se va a hacer estructuras? Claro que sí. Ahí está. Ahí tienen todos los fines de semana, pues 2 horitas se pasan así. Listo, pues vamos acá a nuestro. Y el de pierda el curso también va a tener una. Eso es lo que está debatiendo, entonces todavía no sabemos. Peor aún, como si tuviera cero. A ver, ¿qué habíamos dicho entonces? El B del tercero. Es el que habíamos desarrollado. Siguiente ejercicio, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Ya cerramos el B del tercero. ¿El qué? ¿El cuarto, el B del cuarto o el A? ¿Cuál consideran? ¿El cuarto punto? ¿El A o el B? ¿Los dos? Vámonos con el A. Que nos dice X elevado a la base n. Ya les comparto pantalla. X elevado a la 2n. Factor de 3 de X elevado a la 3n. Menos 1. Dividido X a la n más 2. Listo. Aquí está. Este internet de no quiere cargar. ¿Qué pasó? Voy a poner mis datos. A ver si carga. Tampoco cargo. No me quiere cargar. Está raro. Nos quedamos sin tablero. Y se le va la docena. Sí.
Este no quiso funcionar más. No entiendo por qué. Bueno, pasemos a otro tablero. Sí. Sí, el internet está... Sí, porque no cargan. ¿Tú no te has podido conectar a la red lo mismo? Claro. Sí, señor, usted se fue, es más, desde la entrada, usted tiene acceso a internet. Se nos fue el internet aquí. Esto va a ser igual a X. 2n más 3n, ¿cuánto me da? 5n menos 1 sobre x a la n más 2. Ahí está. ¿Qué va a ser igual esto? Tengo un cociente, ¿listo? Donde la base es el x. ¿Qué hago? Resto los exponentes. Voy a quedar el x. El exponente del numerador lo dejo igual, 5n menos 1. Y le resto el exponente del denominador. N más 2. ¿Quién va a ser igual? Primero voy a desarrollar ese negativo. Me va a quedar x elevado a la 5n menos 1 menos n menos 2. ¿Qué me va a quedar? X elevado a la 4n menos 3. ¿Listo? Se acabó el ejercicio. Sencillo. Usted ya desarrolló esta expresión de forma exponencial. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Acá en este, de esta parte acá, tengo el menos factor de n más 2. Al desarrollarlo, este menos por esta n me va a quedar menos n y menos por menos 2, por más 2, perdón, me va a quedar menos 2 y traigo ese menos n menos 2 aquí a esta parte, menos n menos 2. Y menos 1 y menos 2, menos 3, 5n con menos 1n, me va a quedar 4n. Ahí me sale la expresión. ¿Más preguntas, más dudas, más inquietudes? ¿No? Ok, listo. Ahora desarrollemos el B. Este es aún más sencillo. El B, del punto número 4, el B. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, el miércoles, lo que presenten el parcial virtual, ahí va a estar en el campus virtual. Entonces ingresan, se van a la semana 4 y les va a aparecer el parcial. Lo descargan y tienen hasta las 9 de la mañana para subir el archivo. ¿Listo? Y lo que ustedes aquí pues presencial, lo entregan en físico o quieren subir como ustedes prefieren. ¿Listo? ¿Quiénes van a presentar lo virtual? ¿Quién va a presentar lo físico? Ahora ninguno va a presentar para qué.
No, ¿No? no. Por eso no nos da la opción. Usted quiere pintar lo virtual, la opción. Profe, qué pena que quedamos. Funciones exponenciales. Listo, siguiente, el B. Pregúnteme. Digamos que. ¿Cuál era la pregunta? A ver, silencio, silencio, por favor. Raíz cúbica. Ya sobre. Aquí ya tengo el ejercicio. Listo. Aquí está el ejercicio. El micrófono, ¿no? Si uno apaga la cámara, ¿dónde va el ¿Por qué apagaría la cámara? Ah, pues ni siquiera la aprendí. O sea, pues no, entonces ahí sí ya se perdería el. No, no entrarías bajo las condiciones que se requieren para presentar un parcial virtual. Para presentar el parcial virtual, usted tiene que conectarse a la clase y, digamos, identificar que sí está en el momento presente. Conectado. No se puede observar. No hay ninguna garantía de que y pues que no estoy hablando, no estoy. Fíjate el verbo jugar de acceder a aplicaciones. Ojo, ojo con eso, por esta. La próxima vez. Ahora sí presenta para ser presencial. ¿Listo? ¿Qué tal se me distraiga por allá jugando? No. A ver, atención a esto. ¿Usted cómo puede expresar una raíz? Vamos primero a expresar la de afuera. Es decir, esto me va a quedar A por la raíz de B. Todo esto elevado a la 1/2. ¿Listo? Sobre la raíz de AB. Bueno, esta también la podemos expresar como A factor de B elevado a la ¿cómo? A la 1. Ahí está. Listo. Ahora expresemos ese raíz de B. Me va a quedar A por B elevado a la 1/2. Todo esto elevado a la 1/2. Dividido entre A por B elevado a la 1/3. Aquí tengo un producto elevado a una potencia. ¿Qué es lo que hago? Esta potencia viene para cada uno de los exponentes. Entonces me va a quedar A elevado a la 1/2 por B elevado a la 1/4. Dividido entre A a la 1/3 por B a la 1/3. ¿Listo? Si se dan cuenta de lo que tenemos acá. Mira, por la misma base, pero en cociente. Es decir, yo puedo aquí expresar como el A a la 1/2 sobre B, sobre A a la 1/3, a la 1/3, por B elevado a la 1/4 por B sobre B elevado a la 1/3. ¿Listo? ¿Qué me va a quedar? A A 1/2 menos 1/3. A la 1/2 menos 1/3 por B elevado a la 1/4 menos 1/3. ¿Hay que hacer igual? 1/2 menos 1/3. 1/6.
A elevado a la 1/6. Por B elevado a la 1/4 menos 1/3. Menos 1/12. Listo. Ahí ya tengo mi ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Perdón, es que no te escucho. ¿De dónde sale este? ¿Cogiste raíz y la transformé? Recuerden, este acá que es el 2, viene para el denominador. Y este que es el exponente, viene para el. ¿De acuerdo? Sí, sí. Preguntas, para que quería sacar de la universidad para descargar. Para eso quería internet. ¿Tu ordeño la inducción? Dato curioso. ¿Quién creía la inducción? ¿Sabes cómo está? Que por cosas de la vida no puede pensar en inversamente. Le toca el segundo. Venga para el segundo. Para mi padre. Venga para el segundo. Cuando usted esté ya en décimo semestre, ya terminó la vida. Cuando ya la graduación, su certificado de inducción, ¿dónde está? Y ese certificado no se carga automáticamente cuando usted va. Cuando usted la dice, pero. Entonces, ya terminó material, ya está pagado. Tiene una inducción. No, puedes aplazar el grado. No, si le toca irse hasta el siguiente mes la inducción. Y haga la inducción. No lo va a hacer por allá hasta el 9. No pasa nada. Le estoy diciendo lo que puede pasar.